El programa del día es a partir bueno, estaba previsto 11:15, 11:45. El maestro Sergio Guacuja Betancourt, profesor de la Universidad Panamericana. Y después a las 11:45 el doctor Alfonso Hernández, que nos acompaña ya en el Presidium, que pues es profesor investigador del ITESO. También es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Por la tarde vamos a tener una firma de un convenio entre la Unión Social de Empresarios de México, Oficina de Guadalajara, y el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, a las 4 de la tarde en el edificio W, en el auditorio de posgrados. Primero la pregunta inicial que hacemos siempre: ¿por qué la cátedra promueve este tipo de actividades? Bueno, primero la cátedra y la Fundación Konrad Adenauer a nivel nacional están comprometidos en promover la economía social de mercado. La economía social de mercado, para decirlo en palabras sencillas, del fundador Armack, el fundador teórico, digamos, de la economía social, un teórico alemán, es la combinación del principio de libertad de mercados con el principio de equidad y justicia social. Entonces, la economía social prevé mecanismos de nivelación o de corrección de los defectos que tiene el mercado en su operación normal. Procederé, para no aburrirlos, a la lectura breve de un resumen del currículum de nuestros conferencistas del día de hoy. Primeramente, el maestro Sergio Eduardo Guacuja Betancourt es licenciado en Derecho, egresado con mención honorífica de la Escuela Libre de Derecho. Tiene especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, estudios de maestría en Derecho con mención honorífica de la UNAM y diplomado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Es profesor de posgrado en la Escuela Libre de Derecho, en las especialidades de Derecho Penal y Derecho Público. Es autor de los libros La regulación del proceso de las adquisiciones del gobierno federal y la descripción de la prisión preventiva, desaparición de la prisión preventiva. Fue ponente en el Instituto Internacional de Ética Gubernamental en la ciudad de Washington, por México, por parte de México, y en el Congreso Latinoamericano para la Administración y Desarrollo en Guatemala, República Dominicana, Brasil y Uruguay, del Grupo Latinoamericano de Administración Pública y del Banco Mundial. Pertenece a varias organizaciones profesionales y académicas, dentro de las cuales desempeña distintas comisiones y actividades, y es abogado consultor y socio director en los despachos Guacuja Betancourt y Jo Mayer Abogados SC y Consultores Empresariales HBSC. El otro conferencista es el doctor Alfonso Hernández Valdés, que es aquí de la casa. Es doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Chicago, maestro en Políticas Públicas por el ITAM, ingeniero industrial por el ITESO. Desde 1998 es profesor e investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Ha escrito más de 20 artículos en libros, revistas académicas y de divulgación. Entre sus áreas de especialidad destacan la transparencia, el federalismo, la democracia local y las políticas públicas. A partir de 2004 y hasta 2006 fue investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. A partir de febrero de 2017 forma parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. De 2012 a 2016 participó como especialista del órgano garante de la transparencia y de acceso a la información del Instituto Nacional Electoral. De 2004 a principios de 2007 fue director general de estudios e investigación del IFAI. Desde 1996 ha sido consultor y ponente en temas de política pública y gestión gubernamental en un gran número de organismos del sector público, social y privado, tanto nacionales como internacionales. Como ven, pues nuestros conferencistas son de primerísimo nivel. Damos inicio entonces a la participación del maestro Sergio Guacuja. Es que pudiera tener un micrófono. Sí, tenemos uno de solapa. Sí, permíteme, te lo busco. Ah, bueno. Si quieres.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada quiero agradecer en la forma más sincera al ITESO por esta finísima invitación, a la Cátedra Konrad Adenauer, al USEM por esta también gentil deferencia que tienen hacia mi persona, por estar aquí, y especialmente y con todo el aprecio del mundo a mi querido amigo Chucho Hernández, a quien también quiero y estimo mucho y admiro mucho la labor que ha realizado a lo largo de los años en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo el combate contra la corrupción, y ahora como distinguidísimo miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Y me siento doblemente honrado, no solamente por estar entre grandes personalidades, sino por la presencia de ustedes, jóvenes universitarios, que hoy con toda la ilusión, con todo el entusiasmo, vienen justamente a compartir una reflexión de un tema que nos involucra a todos, el tema de la lucha contra la corrupción. Y justamente en el ámbito de la Cátedra Konrad Adenauer, en donde se busca justamente el que tengamos una filosofía distinta de enfrentar la vida. ¿Cómo podemos lograr, sin perjuicio del desarrollo económico, político y social, una sociedad más justa, una sociedad más apegada a los principios y valores fundamentales del ser humano? Y justamente el tema que hoy nos ocupa es uno de los flagelos que profundamente han lastimado a la sociedad y que hoy día justamente es la juventud la que busca con esta frescura darle un giro, una nueva visión a la manera en cómo vamos a luchar contra este fenómeno. De tal manera que me gustaría comenzar con una reflexión de un gran empresario, un gran mexicano, don Lorenzo Cerviche. Decía: nuestra responsabilidad como directores consiste en alentar a todos y cada uno de nuestros colaboradores a descubrir y a despertar ese gigante que todos llevamos dentro, pero solo en potencia. Hemos de saber soñar, pero también realizar, ilusionarnos, comprometernos y sobreponernos ante las dificultades que siempre estarán presentes. Tener la mente fría como el hielo, el corazón de fuego y los brazos de hierro. Y esta reflexión, señores, es también para ustedes como jóvenes. La corrupción ha permeado de tal manera en el imaginario popular que ya hasta hemos publicado un corrupcionario mexicano. Una ONG muy importante, Opciona, hizo una compilación de las frases que en la sociedad utilizamos y que en más de alguno de los casos nos desprende una sonrisa. Porque cuando hablamos de la corrupción suele serlo o para halagarla o para vituperarla. Y muchas veces, y lo más triste de todo, es que a veces nos desprende una sonrisa. Pero lo cierto, señores, es que hoy día la corrupción es un fenómeno que mata. Y por eso yo quisiera recordarles una frase que hace más de 70 años escribió una politóloga de origen ruso, nacionalizada norteamericana, y que escribió una de las obras que mayormente influyó en la segunda parte del siglo XX en la sociedad norteamericana, La rebelión del Atlas, la señora Ayn Rand, por su seudónimo. Y ella dice: cuando advertamos que para producir necesitamos obtener autorización de quienes no producen nada, cuando comprobemos que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes sino favores, cuando percibamos que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no los protegen contra ellos, sino al contrario, son ellos los que están protegidos contra nosotros, cuando reparemos que la corrupción es recompensada y la honradez se considera un autosacrificio, entonces podemos considerar, señores, que nuestra sociedad está condenada. Fíjense cómo esta frase lacerante, escrita hace 70 años, tiene tanta actualidad como si fuese escrita esta mañana. Por eso yo quisiera que en esta pequeña plática, que desde luego preparada con mucho afecto para todos ustedes y dirigida particularmente para esta juventud boyante de Guadalajara, quiero decirles que la idea es que ustedes tengan una noción más o menos exacta de lo que fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, pasando desde luego por las reformas de orden constitucional y legal que le dan sustento.
Desde luego, no quisiera yo de ninguna suerte pasar por alto las reflexiones que nos hará el doctor Hernández sobre este particular, pero pues me tocará a mí darles una parte introductoria sobre este particular. Y yo quisiera, antes de iniciar, ¿cuántos de los aquí presentes están estudiando Derecho o Ciencias Afines? Bueno, nadie es perfecto, lo puedo entender. No es cierto. Miren, este es un tema que, si bien es cierto, tiene un sustento jurídico, más allá de la norma, entendida como una técnica específica, una ciencia, hay que estar conscientes que el derecho no es más que un conjunto de reglas que rigen la conducta humana. Y si somos capaces de entender esa conducta humana con lógica, con transparencia, con sencillez y diafanidad, vamos a ser capaces de entender la norma jurídica. Así es que no es una charla hecha para abogados, pueden estar tranquilos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la agenda? Una pequeña introducción al tema de la corrupción, hablar un poquito de la reforma constitucional, las reformas legislativas del sistema. ¿Qué es propiamente el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cuál es el impacto que tienen las empresas, sobre todo futuros profesionistas que se incorporarán a la actividad económica? Y seguramente algunos de ustedes trabajarán para el sector público, otros para el sector privado, otros desde la academia, pero tiene un impacto muy importante también en la sociedad civil esta nueva normatividad. Y cómo hablemos ahora de un programa de integridad empresarial. ¿De acuerdo? A manera de introducción, si yo les preguntara a ustedes cómo podrían situarse en el fenómeno de la corrupción. Muchos suelen hablar y cotidianamente nos preguntamos, ¿hay corrupción porque hay impunidad? ¿Hay impunidad porque hay corrupción? Pero ¿qué es este fenómeno? La corrupción, ciertamente desde el punto de vista etimológico, es el rompimiento de un orden de cosas. Eso es corromper, es degradar. ¿De acuerdo? Pero nosotros entendemos en un sentido lato el tema de la corrupción como el aprovechamiento indebido de bienes para un beneficio propio. ¿De acuerdo? Que puede ser la corrupción en el sector público o también dentro del sector privado. ¿Y qué entendemos por impunidad? La no aplicación de la norma. El país del no pasa nada. Y claro, son incentivos perversos. Han de saber que la conducta humana se mueve precisamente alrededor de incentivos. Hay incentivos positivos e incentivos negativos. ¿Qué mejor incentivo para romper la norma si no pasa nada? Esa es la impunidad y es la que genera la corrupción. Pero yo quisiera agregar un elemento más y sobre todo quisiera hablárselos a ustedes, jóvenes que están aquí presentes y que ya dice mucho el que estén sentados en este auditorio y que el tema les llame la atención. Señores, la desconfianza. Hoy día la ciudadanía ha dejado de creer en las instituciones, ha dejado de creer en las leyes, ha dejado de creer en sus autoridades. Si yo, inspectore, les preguntara con toda sinceridad, no me lo contesten abiertamente, nada más piénselo cada uno en su fuero interno. ¿De verdad creen ustedes en la ley? ¿Creen ustedes en las autoridades y en las instituciones? Si me dicen que sí, los felicito de antemano. Si me dicen que no, los puedo entender. Y fíjense cómo este fenómeno de desconfianza genera esta triada perversa: corrupción, impunidad y desconfianza. Ahora, hay que entender, y en esto asumo las palabras de la doctora María Amparo Casar, que ha estudiado profundamente este tema. Les recomiendo mucho su obra, La anatomía de la corrupción. Deben entender que este es un fenómeno que representa una verdadera epidemia. Una epidemia que frena el desarrollo económico, deslegitima las instituciones democráticas y sobre todo incrementa la desigualdad. ¿Saben? Remediarla es un problema de supervivencia del Estado, y yo agregaría del Estado de Derecho. Fíjense, y no solamente hablemos de gobierno, hablemos de nosotros mismos. ¿Cómo nos sentimos nosotros como ciudadanía? Fíjense, nosotros nos consideramos honestos. Si yo les preguntara, levanten la mano aquí el que es corrupto. Digo, habrá quien diga, sí, yo lo soy. Bueno, está bien, bienvenido, eres sincero. Sin embargo, decía Baltasar Gracián que las verdades que más sentimos son las que solemos ocultar.
Nos decimos una sociedad honesta, pero se registran, señores, más de 200 millones de actos de corrupción al año. Por favor, no piensen ustedes en los actos de gran corrupción, aquellos actos como, por ejemplo, aquellos que como por Duarte de magia desaparecen todo, ¿verdad? No, hablemos de los pequeños actos de corrupción que se consideran del orden de 165 pesos cada uno de ellos. Esa es corrupción, señores. Como también es corrupción venir a la escuela sin estudiar, tratar de presentar un examen para engañar al maestro, copiar, no darle mérito en una cita bibliográfica, en un trabajo. Eso es corrupción, señores, también. ¿Qué ha pasado en México en la lucha contra la corrupción? Fíjense que lo debemos de estudiar desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista interno. ¿Saben? En México hemos sido farol de la calle y oscuridad de la casa. ¿Han escuchado ese refrán? Miren, en México, desde 1996, formamos parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de la OEA. Un año después, cuando México ingresa en el Club de los Ricos, cuando nos inscribimos a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿qué creen? Nos pusieron como condición de que suscribiéramos una convención que se conoce como Convención Anticohecho, que es la convención de la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos en el extranjero en transacciones comerciales internacionales. Seguramente ustedes habrán escuchado que allá en la década de los 70 del siglo pasado, 1974, hubo un escándalo de corrupción en los Estados Unidos tan grande que se le conoció como el Watergate, que trajo como consecuencia la renuncia del entonces presidente norteamericano Richard Nixon. Un tema ligado a la corrupción, ¿saben? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Estados Unidos, como una reacción, 3 años más tarde, ya bajo el mandato del presidente Jimmy Carter, emitió una norma que se llama, por sus iniciales en inglés, la FCPA, la Foreign Corrupt Practices Act, que no es sino la ley contra prácticas de corrupción en el extranjero. Fíjense cómo 20 años después, la OCDE prácticamente universalizó los principios de la FCPA norteamericana para prohibir terminantemente el tema del cohecho o el soborno de servidores públicos en el extranjero en esas transacciones comerciales internacionales. México formó parte de ella. Y claro, en el 2003 se escogió a nuestra maravillosa ciudad blanca de Mérida, Yucatán, a la manera, fíjense el símil y cómo van los mensajes psicológicos, obsérvenlo muchachos. La ONU, en su oportunidad, escogió a la ciudad de Palermo, que como saben, la capital de Sicilia, la capital de la Cosa Nostra, la capital de la mafia italiana. La escogió como sede para suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Bueno, pues escogió México en el 2003 para ser la sede de la Convención Universal contra la Corrupción, la Convención de la ONU. ¿No les dice algo ese mensaje? Y mientras, ¿qué sucedió? De estas 3 convenciones internacionales, México asumió compromisos muy importantes que apenas 20 años después, tras las reformas constitucionales, bueno, señores, apenas 15 años después, no, exagero, 15 años después, México comienza a darles cumplimiento a través precisamente del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Claro, en el ínter, ¿qué sucedió? Bueno, en las postrimerías de la administración del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se expidió una ley federal anticorrupción en contrataciones públicas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué una ley anticorrupción específicamente en contratación pública y no una ley anticorrupción en general? ¿Saben? Porque el fenómeno de la corrupción en la contratación gubernamental es uno de los fenómenos que mayormente hace énfasis hacia la sociedad, que más nos afecta, porque es una correlación que hay directa entre el servidor público y el particular. Dice Transparencia Mexicana que el costo de la corrupción en contratación pública oscila entre el 10 y el 25% del valor de los contratos. ¿Se dan cuenta, señores, lo que esto representa? Entonces, ustedes se podrán hacer una pregunta. A ver, ¿quiere decir que incrementamos los precios en la contratación entre un 10 y un 25%? Probablemente sí. Probablemente no,
porque son competencias de licitaciones públicas que difícilmente podrían ser aceptadas, saldrían del mercado. Entonces, señores, Lavoisier no se equivocó y ustedes como economistas lo saben. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿De dónde va a salir el guante, como se dice? Evidentemente vamos a medrar de la calidad de los bienes o de los servicios. ¿Ya me entienden por qué la corrupción también mata? Después, al inicio de esta administración, hubo reformas estructurales muy importantes. En 2013, en materia de transparencia, en 2014, quise decir, 2015, la reforma en materia anticorrupción y finalmente en 2016, todo el bagaje legislativo que sustenta el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿De acuerdo? Bueno, no se mortifique. ¿Qué fue lo que sucedió? Viene la reforma en materia anticorrupción. Fíjense cómo pasamos un episodio negro. Así fue lo que sucedió en la lucha contra la corrupción. Un silencio sepulcral. Nadie atacaba el fenómeno. Bueno, hasta que finalmente, señores, en 2015, tras haber originalmente, al inicio de esta administración, haber pensado en una Comisión Nacional Anticorrupción, pensando en que sería una sola institución la encargada de combatir la corrupción a nivel federal y desde luego en forma totalmente desarticulada con la competencia de otras instituciones que también pudieran tener sinergia en esta materia, y por no hablar finalmente de lo que pudieran hacer los estados o los municipios sobre este particular, bueno, pasamos a una visión de carácter holístico, de un carácter sistémico. Y así es como se da lugar a una reforma constitucional. No los voy a llenar de artículos constitucionales. Bueno, para eso están sus colegas abogados. También entiéndanlos, de algo tienen que vivir. Pero lo cierto, señores, es que la esencia de esta reforma es precisamente la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción, que se los voy a explicar en palabras más simples a la luz de las siguientes láminas. Fíjense, en primer lugar, desde luego, partiendo de esta reforma constitucional, se expidieron 4 nuevas leyes y se reformaron 3. Por eso son las famosas 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. La primera es una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción. Es una ley que establece las bases de coordinación de los 3 niveles de gobierno justamente para la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, así como para la fiscalización y el control de recursos públicos. Eso es un Sistema Nacional Anticorrupción. Fíjense, se han venido expidiendo recientemente leyes de carácter general. ¿Y por qué les llamamos generales? Porque atienden a los 3 niveles de gobierno: federación, estados y municipios. Es decir, todos tenemos que actuar en el mismo sentido y no como hasta ahora, que lo mismo legislaba la federación por un lado y los estados por la otra. Y entonces no podíamos ponernos de acuerdo. Entonces, en esa ley general se sustentan esas bases de coordinación, ¿de acuerdo? Una ley general de responsabilidades administrativas, precisamente para reconocer, señores, algo muy importante: romper el paradigma. El tema de la lucha contra la corrupción no es simplemente contra el gobierno y contra los servidores públicos. También se dice que para bailar el tango se requieren 2, ¿de acuerdo? Si hay corrupción allá, es porque también la hay acá. Si hay en el sector público es porque la hay en el sector privado. Y entonces uno de los temas que rompió este paradigma fue precisamente con la reforma al título 4 constitucional, para hablar no solo de las responsabilidades de los servidores públicos, sino también de los particulares por faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y desde luego la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas se reconoce que hay tanta responsabilidad por parte de los servidores públicos como de los particulares que llegaren a involucrarse en una conducta de esta naturaleza. Luego entonces también se reforma la Constitución para darle atribuciones a una nueva autoridad para que sea la encargada precisamente de ser quien sancione estas faltas administrativas graves. Y es el caso del nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Justamente este tribunal es el que se va a encargar
amén de su competencia tradicional, que es dirimir controversias entre los particulares y la administración pública, se va a encargar precisamente de sancionar esas faltas administrativas graves en que puedan incurrir lo mismo los particulares que los servidores públicos, ¿de acuerdo? Entonces hay una nueva ley orgánica del tribunal. Recuerden que cuando ustedes vean ley orgánica, significa ley que organiza, ¿de acuerdo? La ley que organiza al tribunal. Una nueva ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación. ¿Qué implica esta ley, señores? Esta ley lo que busca es precisamente que cuando se haga la revisión del ejercicio de la cuenta pública, es decir, el ejercicio del presupuesto de egresos, tanto de la Federación como de los estados o de los municipios, en su caso, señores, exista una autoridad lo suficientemente fuerte e independiente que, al determinar la causación de daños y o perjuicios a la hacienda pública, tenga la capacidad de poder exigir que se devuelvan esos recursos. Por eso, esa ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación busca precisamente fortalecer esa facultad de vigilancia de cómo se gasta el recurso público, cómo los recursos que la Federación le otorga a los estados o a los municipios son igualmente ejercidos con cabalidad y sobre todo también que los estados no se endeuden cuando llevan la garantía de la Federación más allá de los límites permitidos. Entonces, esto es muy importante y se plasma justamente en esta ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación. Esas son las 4 nuevas leyes. Se modifican 3. La primera de ellas, fíjense cómo los milagros se dan cada 2000 años. Cómo Lázaro se levantó, pero no caminó, corrió el maratón. Porque fíjense, se planteó al principio de esta administración que desapareciera la Secretaría de la Función Pública. ¿Y qué creen? Tras la reforma constitucional, justamente fue lo contrario. Había que fortalecer el control interno y por lo tanto se le devolvieron sus reales a la Secretaría de la Función Pública con estas reformas del 2016 y hoy tenemos una función pública reloaded, como se le dice, ¿verdad? Recargada. Tenemos también otra modificación muy interesante. Tenemos también las modificaciones en materia penal, como lo pueden ver, porque no hay. Esto es claro, fíjese, es providencial que se ponga en negro la pantalla. Porque, ¿qué creen? Modificamos el Código Penal Federal y la ley orgánica de la PGR. ¿Y qué creen? Mientras no haya un fiscal anticorrupción, no entran en vigor. O sea, estamos en negro, señores, no hay nada. ¿Qué creen? Hablamos de delitos de corrupción y a nivel federal no tenemos normas que establezcan qué es un delito de corrupción, porque no ha entrado en vigor esta parte tan importante. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, como diría Barney, vamos a usar la imaginación. ¿En qué consiste la creación del Sistema Nacional Anticorrupción? Fíjense, imagínense de pronto ustedes en la teoría de los 3 círculos. ¿Qué pasó? Que al inicio de esta administración pasamos de una visión orgánica a una visión sistémica. ¿Qué significa esto? Que de pensar que fuera una sola institución, un solo órgano del Estado, el encargado de luchar contra la corrupción, como tradicionalmente había sido la Secretaría de la Función Pública, bueno, ahora corresponde a un conjunto de instituciones que por la naturaleza de sus atribuciones, precisamente les va a competir, precisamente, estudiar este fenómeno. Pero algo que representa un hito en la historia de la lucha contra la corrupción. Y aquí está nuestro distinguido y además anfitrión, doctor Hernández. La participación ciudadana. Si ustedes observan los precedentes que hay a nivel internacional en la lucha contra la corrupción, podrán observar que siempre se le da esa función al gobierno. Es el gobierno el encargado de luchar contra la corrupción. ¿Y qué creen? Les tengo una noticia. ¿Quién es el destinatario del sistema anticorrupción? Nosotros, señores, los ciudadanos. ¿Quiénes deberían de ser los más interesados en velar porque efectivamente erradiquemos este cáncer que está literalmente desbaratando el tejido social? Nosotros como ciudadanos. Entonces, en esta visión sistémica,
se incorpora a la instancia ciudadana. Pero la instancia ciudadana organizada y representada, desde luego, por tan distinguidas personalidades como el doctor Hernández aquí presente, a través del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Fíjense ustedes que usan muchos modelos, como economistas que son. A ver, señores, vamos a usar el modelo de los 3 círculos para entender este tema. Y miren, es muy fácil. Van a intervenir 3 sistemas. El Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción. Y van a tener un punto de coincidencia, desde luego en el centro, que es la lucha contra la corrupción. Verán ustedes, ¿qué hace el Sistema Nacional de Transparencia? Señores, en forma muy simple, es quien provee la materia prima, que es información. ¿Qué hace el Sistema de Fiscalización? Vigila que esa información cabalmente responda a los principios normativos. ¿Y qué hace el Sistema Nacional Anticorrupción? La sanciona. Entonces, fíjense los 3 ingredientes de esta interacción sistémica. La información, la vigilancia de la información y la sanción. ¿De acuerdo? En consecuencia, ¿quién integra el Sistema Nacional de Transparencia? Pues, señores, lo encabeza el famoso INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Pero también tienen que ver con el tema de la información el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Auditoría Superior de la Federación, que tiene una doble función, porque no obstante que es el órgano de fiscalización superior, también es un órgano que provee en forma muy importante este insumo que se llama información. El Archivo General de la Nación, por supuesto, y hay todo un subsistema nacional de archivos, la conservación de la información, la memoria histórica. Y por supuesto, los institutos locales de transparencia, porque desde el momento en que hablo de sistema nacional, involucra los 3 niveles de gobierno. Acuérdense, esa es la nueva filosofía, coordinarnos los 3 niveles de gobierno. ¿Está claro? Ahora, ¿quién interactúa también? El Sistema Nacional de Fiscalización. Para efectos del control, y acuérdense, señores, como fases de la administración, a ustedes les han enseñado en la administración de negocios, cuáles son las fases de la administración: la planeación, la organización, la dirección y el control. En el gobierno, ¿cómo le llamamos? Planeación, programación, presupuestación, control. Al final del día no son otra cosa más que etapas lógicas del pensamiento. Definir qué quiero, planear. ¿Cómo y cuándo? Programar. ¿Con qué ojos, divino tuerto? Presupuestar. Y el control, señores, el control es el elemento de medición que nos permite determinar el grado de apego o desapego a los objetivos que nos hemos propuesto. Por lo tanto, el control tiene una función eminentemente preventiva. Pues bien, señores, para efecto de entender este tema, el control podemos definirlo desde el punto de vista interno y externo. Interno, como su nombre lo dice, es el que realizan hacia el interior cada institución que tiene un órgano interno de control. Y el externo es el que en forma transversal realiza la Auditoría Superior de la Federación, precisamente al revisar el ejercicio de la cuenta pública. Entonces, si hablamos de un sistema nacional de fiscalización, involucramos el control interno y externo, tanto a nivel federal como a nivel local, y está conformado, por lo tanto, por las cabezas del control interno y externo a nivel federal, que es la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, junto con los 32 órganos de fiscalización superior de las entidades federativas y los 32 órganos internos de control de dichas entidades federativas. Claro que para controlar 66 funcionarios, porque ustedes suman 32 y 32, 64, más las 2 cabezas a nivel federal, 66. Como es una locura controlar un cuerpo colegiado de 66 gentes, se crea lo que se llama un comité rector. Y el comité rector está integrado por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y 7 representantes rotativos electos entre los órganos internos de control y los órganos de fiscalización superior de las entidades federativas. Entonces van a ser 9 personas. ¿Está claro? Y por último, nuestro Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo está integrado? Fíjense bien, son fundamentalmente 4 instancias, 4 órganos que sustentan al sistema. En primer lugar, un comité coordinador. Ahorita veremos quiénes son los pilares de este comité coordinador.
un comité de participación ciudadana, el comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los 32 sistemas locales anticorrupción. Ahora, observen, ¿quién integra el comité coordinador? Lo integran 7 pilares, decíamos, son las 7 cabezas. Para entenderlo, déjenme utilizar la figura de una silla. Imagínense que aquí enfrente tuviese yo una silla de 4 patas, ¿de acuerdo? La pata número 1 es el control interno. Mismo control que querían que desapareciera al inicio de esta administración y que, como les dije, surgió como el agua, como el ave fénix de las cenizas, ¿verdad? Hoy tenemos un control interno fortalecido, la Secretaría de Función Pública. Control externo, la otra patita de la silla, que es la Auditoría Superior. Ahora, ¿qué buscamos? Sancionar administrativamente. ¿Quién quedamos que va a sancionar las faltas graves? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la tercera pata. La cuarta pata sería la parte penal. ¿Quién se encarga de perseguir los delitos? El fiscal. Pero entonces la Fiscalía General de la República va a descansar esencialmente en 2 fiscalías especializadas. Una, para combatir delitos relacionados con actos electorales, la famosa FEPADE, y por el otro lado, la Fiscalía Especializada para combatir delitos de hechos de corrupción. Esta es una pata que no existe, por eso hoy nuestra silla está coja, ¿de acuerdo? Pero estas 4 patitas, ¿qué sostienen, señores? ¿O qué es lo más importante? Están sobre un comité de participación ciudadana, que es la quinta columna, diríamos, de este sistema. Por lo tanto, el comité de participación ciudadana es tan importante que es quien preside al final del día el comité coordinador. En otras palabras, quien preside el comité de participación ciudadana es al mismo tiempo quien preside el comité coordinador. Y ahora, esta silla, que ya hablé de 5 partes, va a estar apuntalada, si me permiten, como contrafuertes de 2 instituciones más. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI. Eso explica la teoría de los 3 círculos, por eso interactúan. Y por el otro lado, el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura, señores? Porque tiene 2 funciones. El Consejo de la Judicatura Federal, por una parte, señores, es el órgano disciplinario del Poder Judicial. ¿Está claro? Es el órgano competente de aplicar las normas disciplinarias contra jueces, magistrados y en general contra todos los miembros del Poder Judicial de la Federación o en su defecto de los estados a través de los consejos de las judicaturas locales. Pero también el Poder Judicial finalmente es el último intérprete de la norma jurídica, porque cuando un juez emite una sentencia, el juez interpreta el derecho, por lo tanto, crea derecho. Entonces, lo importante es que alineemos también en esta lucha contra la corrupción al Poder Judicial. Es muy importante entonces la representación del Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura. Esas son las 7 cabezas. Ahora, hay que hablar un momentito de nuestro Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana está integrada por 5 distinguidísimos ciudadanos, uno orgullosamente tapatío, pues es aquí justamente nuestro anfitrión aquí en el ITESO, que fueron electos precisamente por los méritos que tienen en su lucha contra la corrupción, sus trabajos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas, electos a través de un proceso de una llamada comisión de selección, nombrada a su vez por el Senado de la República. En este sentido, señores, lo que pasa es que vamos a tener a 5 representantes de la academia y 4 representantes electos entre organizaciones no gubernamentales que se van a encargar, estas 9 personas, de nombrar a nuestros 5 distinguidos miembros del Comité de Participación Ciudadana. ¿De acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, ahí tenemos pues la integración del Comité Coordinador. Y las decisiones del Comité Coordinador se van a hacer ejecutar a través de un organismo creado ex profeso que se llama Secretariado Ejecutivo. El Secretariado Ejecutivo, como su nombre lo dice, es el que ejecuta las órdenes del Comité Coordinador. ¿De acuerdo? Aunque las órdenes del Comité Coordinador, si me lo permiten decir, les llamamos técnicamente recomendaciones.
Recomendaciones que no tienen un carácter vinculatorio, pero que sí, desde luego, ha de justificarse el por qué sí o el por qué no se adoptan. ¿De acuerdo? Y tiene sus órganos, un secretariado técnico, desde luego, tiene su secretario técnico, su órgano de gobierno, una comisión también ejecutiva y su órgano de control interno. En otras palabras, lo pueden ver mapeado aquí el sistema. Aquí ven control interno, control externo y la parte de sanción. Cómo transversalmente hablamos del Sistema Nacional de Transparencia y de Fiscalización y la participación ciudadana siempre también subyacente a todo este sistema y que forma parte integrante del comité coordinador. Ahora, ¿esto qué tiene de impacto para nosotros? ¿Cómo impacta en la vida cotidiana de ustedes, señores? Porque hasta ahorita podrían verlo ustedes a la manera platónica, en el topos Uranus. Bueno, estás en el mundo ideal. Ya salimos de aquí y seguimos platicando del fútbol. A ver, no, señores. ¿Cómo influye en mi vida cotidiana esto? Eso es lo importante. ¿Qué impacto tiene en el sector privado? Desde luego y por descontado, el impacto del sector público, por supuesto. Pero la novedad es que ahora somos parte del sistema. Y entonces hay una ley que les decía, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tiene una estructura compleja. No los voy a torturar en que estudien una ley que tiene 227 artículos. Es muy, muy robusta. Pero a mí lo que me interesa aquí es que está integrada fundamentalmente por dos grandes libros. Uno que es la parte sustantiva y otro es la parte adjetiva. La parte de definiciones, la parte de procedimientos, ¿de acuerdo? En las definiciones nos dice quiénes son sujetos de esta ley, que somos los particulares y los servidores públicos, quiénes son las autoridades competentes para interpretar y aplicar esta ley, que son los órganos internos de control, pero también los órganos externos también tienen competencia en esta materia. ¿Cuáles son las faltas administrativas graves y no graves en que pueden incurrir los servidores públicos, las faltas graves de los particulares y las sanciones que en uno y otro caso se pueden imponer? Y la parte, señores, de procedimiento, simplemente piensen en que hay tres fases. La fase de investigación, la fase de sustanciación o tramitación de los procedimientos y la fase de resolución. En otras palabras, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa si hay un acto de corrupción? ¿O qué tengo que hacer yo como ciudadano si descubro un acto de corrupción? Si ustedes como jóvenes son conscientes de que una autoridad está incurriendo en un acto de corrupción, ¿qué tienen que hacer? Denunciarlo. Correcto. Entonces, con la denuncia, la autoridad no tiene bolita mágica para adivinar que alguien está transgrediendo la ley. Hay que informarle y se le informa a través de un mecanismo de oficio que se llama auditoría pública o a través de un mecanismo de petición de parte, cuando hay una queja o una denuncia. Se abre un expediente, se investiga y hay una conclusión de un informe de presunta responsabilidad en donde se puede precalificar la conducta, si es grave o no grave, y se cambia de autoridad a una que va a tramitar el procedimiento. Y como a nadie puede privársele de un derecho sin ser antes oído y vencido en un procedimiento, se le da garantía de audiencia. Lo mismo al particular que al servidor público. Y de ahí hay una dicotomía. Si es una falta grave, entonces le corresponde atenderla al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y si es una falta de las consideradas no graves, se queda en el propio órgano interno de control. Todo eso, señores, se explica en 227 artículos. Pero algo más importante, miren, no los lleno de cosas, no les digo mentiras, miren, toda esta es la estructura de la ley. Viene la calificación de las faltas administrativas, los particulares, ¿qué podemos cometer nosotros? Bueno, señores, el soborno, miren, una imagen habla más que 1000 palabras. Aquí, ¿sabían que también el soborno es un delito, por ejemplo? La participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, miren, la utilización de información falsa, la obstrucción de facultades de investigación, la colusión cuando dos o más particulares se unen para evitar que haya una sana competencia, para incrementar precios, para impedir a alguien que compita. Bueno, amén de que es una falta administrativa, también es una falta sancionada por la Ley Federal de Competencia Económica y también puede llegar a ser un delito. ¿De acuerdo? El uso indebido de recursos públicos, la contratación indebida y también hay particulares que se llaman en situación especial. Por ejemplo, los candidatos a puestos de elección popular, los miembros de las campañas electorales,
los miembros de los equipos de transición gubernamental o los representantes de los sindicatos de instituciones públicas. Ellos también están sometidos a la ley y también pueden incurrir en sanciones. Sanciones, señores, que pueden ser, distinguiendo si son personas físicas o personas morales, multas o inhabilitaciones para poderle proveer bienes o servicios al Estado. Inclusive a las empresas, en forma ya mucho más grave, puede incluso suspendérseles temporalmente de su actividad comercial o de plano ordenar que se disuelvan y ulteriormente se liquiden. O sea, se mata a la empresa, ¿de acuerdo? Como consecuencia de actos de particulares. Hay atenuantes. ¿Y qué es? Y finalmente, esta sería mi gran conclusión. ¿Cómo debo de impedir estos actos de corrupción? Y que el día de mañana, señores, pueda representar un factor de mitigación del riesgo, precisamente a través de los llamados modelos de integridad empresarial. Estos modelos, y te doy la palabra en un minuto, si me hicieras la bondad, sirven precisamente para tratar de disminuir los riesgos que pudieran llegarse a presentar con motivo de un acto de corrupción. A ustedes les han enseñado cuando crean sus modelos económicos que un riesgo no medido es un riesgo asumido. ¿Están claros en eso? Entonces, la corrupción es un factor de riesgo que hay que saber medir también y en consecuencia tenemos que medir el riesgo vía justamente esos programas de integridad corporativa. Y bueno, estos programas de integridad corporativa han sido recogidos por las instancias como la función pública, desde luego también como el Consejo Coordinador Empresarial, que ha emitido un código de ética, normas de integridad, un manual de integridad. También tenemos a la Cámara de Comercio Internacional, que ha emitido una serie de normas justamente para impulsar la cultura de la legalidad, una nueva cultura en los valores de la honestidad, ¿de acuerdo? Porque fíjense, más allá de la ley, lo que tenemos que pensar, señores, que el verdadero tema de la lucha contra la corrupción está precisamente en un cambio de actitud. Esa simiente que justamente ustedes hoy representan aquí en la universidad. Ustedes que están hoy preparándose para el día de mañana salir a la vida productiva, ustedes tienen que comenzar con una nueva noción de cómo se hacen los negocios, cómo se interactúa con la administración pública, cómo deben actuar ustedes en su vida cotidiana. ¿Está claro? Y en ese sentido, señores, no basta la norma jurídica. La norma al final del día, sépanlo, es simplemente un medio, es un instrumento que está puesto al servicio de fines ulteriores del ser humano. ¿Está claro? En la medida en que nosotros estemos conscientes de que tiene que haber un cambio en la sociedad, nosotros tenemos que ser portadores de un nuevo mensaje. No importa, señores, que la lucha contra la corrupción sea un esfuerzo de largo plazo. No es magia que por la expedición de la ley se acaba la corrupción como por arte de magia. La magia se tiene que dar internamente en cada uno de nosotros en la medida en que cambiemos esos valores. Y desde luego se dan cuenta entonces que este no es un tema nada más jurídico. Este es un tema interdisciplinario en donde intervienen factores de orden económico, político, social, educativos. Por supuesto, que es la parte fundamental y una de las visiones y misiones más importantes de nuestras universidades. Entonces, por eso, esta reflexión totalmente introductoria y que no pretende ni con mucho agotar el tema, trataría simplemente, señores, de motivarles. Primero, para que conozcan. Ya decía Leonardo da Vinci, no se puede amar lo que no se conoce. ¿De acuerdo? Si estamos dispuestos al cambio, lo primero que tenemos que hacer es informarnos, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, tener una posición crítica y sobre todo participativa, ¿de acuerdo? No podemos depender exclusivamente de lo que el gobierno haga. Hay una frase ya, lugar común, que se le atribuye al señor John F. Kennedy, que decía, no preguntes qué puede hacer el gobierno por ti, pregunta qué puedes hacer tú por el gobierno, qué puedes hacer tú por tu país, ¿de acuerdo? Y en este orden de ideas, pues, les dejo naturalmente que con mayor profundidad y mayor conocimiento, pues, quien me sucederá en la palabra, que es el doctor Hernández. Desde luego, quedo a sus distinguidas órdenes por si hay algún comentario, alguna duda, y que, pues, respetuosamente en la agenda que tienen en su evento, yo quedaría a sus órdenes y de veras
muchas, muchas gracias por haber tenido la paciencia de estar aquí y de habernos escuchado. Muy amables por todo. Creo que había una pregunta que me habían hecho y no quería. ¿Me permitiría? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues me pongo a sus órdenes. Querías comentar un tema. Bueno, la muerte jurídica, pues, o sea, desde el punto de vista de la disolución y liquidación. Mira, me voy a regresar, disculpe que los mareé tantito, ¿eh? Miren, justamente toda esta tipología de conductas que nuestra legislación establece, como es justamente el soborno, el tema de la participación ilícita en procedimientos, tráfico de influencias, y utilización de información indebida, obstrucción de facultades, etcétera, etcétera, son faltas en que puede incurrir un particular. Atendiendo a la gravedad de la conducta, es como podemos ir justamente graduando la imposición de la sanción. Hay sanciones leves, como pueden ser simplemente multas. Puede haber incluso una inhabilitación temporal para poder proveer bienes o servicios al gobierno, contratar con el gobierno, en otras palabras, y increciendo, atendiendo sobre todo a esa gravedad de la conducta, la ejemplaridad con la que debe de actuar la autoridad y sobre todo evitar que el día de mañana haya funestos casos de seguimiento de ese tipo de acciones. Bueno, se puede imponer, si es una persona moral, una suspensión temporal de su actividad comercial desde 3 meses hasta 3 años. Y en casos verdaderamente excepcionales, y esto lo tenemos no en México, por supuesto, todavía, pero sí lo tenemos en el derecho comparado, acciones que ha tomado, por ejemplo, el Departamento de Justicia americana cuando se hacen investigaciones contra la famosa FCPA, por incumplimientos de la FCPA, por ejemplo, ha ordenado que alguna empresa desaparezca, que se le disuelva, que se liquide, ya no puede seguir actuando, ¿de acuerdo? Porque es una acción nociva para la sociedad. Es atendiendo lo que llamamos los elementos de individualización de la sanción, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos elementos de individualización de la sanción? Considera, por ejemplo, la gravedad del daño y el perjuicio causado, el beneficio obtenido en forma indebida, la reincidencia, los medios exteriores de la conducta. Pero sobre todo hay algo muy importante para las empresas. No es lo mismo que un empleado desleal se haya vendido a la competencia para sabotear a la empresa y haber incurrido en un acto de corrupción, pero esa empresa demuestra que ha tomado todas las medidas necesarias para mitigar esos riesgos, que tiene un modelo de integridad, que los ha capacitado, que tiene el compromiso de integridad, a que sea una empresa que no solamente lo permite, sino que es prohijada la actuación por parte de sus altos funcionarios. Si no existe el compromiso desde la cúspide de la organización, señores, no va a cambiar la cultura de los negocios, lo que llaman los americanos el turn at the top, es decir, el compromiso desde la cima. ¿De acuerdo? No sé si quedó contestado. A sus órdenes, si existe algún otro comentario. Maestra. En dónde se entregaron. Hay un video que la verdad no sé. Yo de brecha. Vuelvo al punto de mi reflexión inicial, y muchas gracias, maestra. Vuelvo al punto de mi reflexión inicial. Desconfianza, desconfianza. Y ese es el tema, señores, es justamente nuestra misión más importante. Estos foros justamente nos tienen que ayudar a tomar conciencia y a, digamos, codificar en forma diferente el tema. Estamos acostumbrados a que dura lex et lex, ¿no? Decían, la ley es dura, pero es la ley. Pero claro,
Los mexicanos somos buenísimos para legislar, pero mejores para evadir la norma. ¿De acuerdo? También decía Cicerón, sumum jus, summa injuria. También el exceso de derecho puede ser una injusticia. El tema no es de leyes, señores, entiéndanme. Podemos tener el aparato más perfecto jurídico, que aquí lo ven, créanme, y no se aplica. Entonces, ¿y eso qué implica, señores? Pues una corresponsabilidad. Precisamente es un despertar a la conciencia, y perdón que utilice un término hasta cierto punto etéreo, pero lo quiero decir claramente. Necesitamos un cambio de actitud. Señores, dice María Amparo Casar, y suscribo en esto lo que ella dice, la corrupción se presenta por la permisividad gubernamental, pero también por la tolerancia social. ¿Hasta dónde como sociedad vamos a permitirlo? Estos fenómenos que nos insultan, que nos lastiman verdaderamente, que en forma incluso hasta caricaturesca las representamos en los diarios de circulación nacional, en esa ruta con los camioncitos repartiendo el dinero. ¡Qué horror! Y sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uno diría, no, pero no está en mi posibilidad. A ver, como estudiantes de ciencias económicas del ITESO en Guadalajara, aquí y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros contra eso? A ver, señores, efectivamente no somos las autoridades nosotros, pero sí podemos nosotros, justamente para evitar que lleguemos a esos extremos de conductas verdaderamente impúdicas, sí podemos comenzar por cambiar nosotros mismos. Es como cuando nosotros tiramos un guijarro en un estanque quieto. ¿Qué sucede cuando cae en el agua? Hay una onda de reverberación. Se va reproduciendo, señores. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces necesitamos con los pequeños actos de cada día. Por eso yo hablaba de la pequeña corrupción, de los 200 millones de actos de corrupción que hay cada año. Es cierto, no depende de nosotros esos actos lacerantes, insultantes, pero también hablemos de lo que es nuestro microcosmos, nuestra pequeña esfera de influencia. Pienso, dice Claudio X González, el presidente de la ONG llamada Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, luchar contra la corrupción es como montarse en una tortuga galápago. Ustedes las conocen, son gigantescas, son fortísimas, pero ¿qué creen? Caminan muy lento, muy lento, muy lento. Pero una vez que inician su marcha, nada las detiene. Esa es la lucha contra la corrupción, señores. Y debemos de pensar, ¿qué creen? Que es posible que ni nuestra generación ni sus generaciones lo puedan ver todavía, pero estamos dando los pasos en el sentido correcto. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos que ver. Perdón, no sé si es un tono hasta romántico de mi parte, pero finalmente diría Albert Einstein que si no somos capaces de soñarlo, nunca va a suceder. Y quiero nada más concluir con una reflexión que escribió un maestro del IPADE, Miguel Ángel Ochoa, en una pequeña obra que se llama El fracaso del éxito. Se las recomiendo ampliamente, es chiquitita, créanme, no les quita tiempo para exámenes. Señores, dice, la arrogancia y la soberbia nos hacen olvidar que todo proyecto y toda acción innovadora suponen un riesgo, compromiso y desde luego la desagradable posibilidad de errar. Mientras haya madurez e integridad, en el error encontraremos siempre una fuente inagotable de aprendizaje y de éxito potencial que hemos de saber descubrir y explotar. Así es que, jóvenes, arriésguense. Más vale equivocarnos, pero no haber dejado de actuar. Muchísimas gracias. No sé por los tiempos, pero ¿me permites un segundito? Nada más un comentario. Desde el punto de vista gubernamental, hemos visto también la creación de OICES, órganos internos de control, de una estructura para cumplir con el Sistema Nacional Anticorrupción, y no hay presupuesto. Ese es otro tema. Porque les decía, ¿con qué ojos, divino tuerto? Yo puedo tener la mejor planeación, programación, pero si no tengo los recursos para hacerlo, pues evidentemente esto se vuelve una situación prácticamente complicada, difícil. Sin embargo, créanme, señores, que la lucha contra la corrupción tampoco es tan costosa como se imaginan, señores. A ustedes les han enseñado en economía el valor de la escasez, el costo de oportunidad, me corregía mi tocayo esta mañana. ¿Y el costo de oportunidad cuál es, señores? ¿Cómo podemos eficientar los recursos con los que contamos para lograr más cosas? Efectivamente,
Puede ser que no tengamos los grandes presupuestos para las grandes transformaciones, pero sabes que con lo que tenemos podemos lograr pequeñas cosas. Pero hay otro detalle, la participación del sector privado. Y el sector privado sí tiene recursos y está dispuesto a invertirlos y está dispuesto a apostar por un nuevo orden de cosas. Señores, tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar la acción ciudadana también. Entonces yo creo que hay muchas formas en cómo podemos hacerlo. Ustedes se preguntarán, bueno, y aquí y ahora en el ITESO. El ITESO se puede convertir en un observatorio ciudadano, ¿saben? Los estudiantes, ustedes son los más críticos. Ustedes son acuciosos, son estudiosos, pero además déjenme decirlo en el más pura de la más pura de la expresión, son inocentes. ¿En qué sentido refiero la inocencia? No tienen ningún prejuicio, no tienen un interés creado, ¿de acuerdo? Ustedes sí pueden criticar y la voz de la universidad, ya en conjunto con otras instancias académicas, se hace escuchar. Y se hace escuchar en una forma muy poderosa. Y no necesitas recursos tanto para eso. Simplemente cada quien va asumiendo sus papeles. Las organizaciones no gubernamentales tienen una función también muy importante. Y hay inversiones interesantes. Pienso, por ejemplo, para la plataforma digital nacional, se necesita mucho, mucho dinero para hacerla. Yo te aseguro que más de una empresa está dispuesta a donar recursos, sistemas informáticos, equipos, para que se logre. Pero ¿qué necesitamos? Primero que nada, imaginación, pero antes, voluntad. La voluntad política, por una parte del gobierno, pero también la voluntad social de no permitir que esto continúe de esta manera. Es una forma que yo vería. Perdón. Y perdón, sí, disculpe. Llegué un poco tarde a la conferencia, tal vez me escapé de algo que hayan comentado. Comentaste que en México todavía le falta una pata a la mesa, ¿no? Que no todavía todo está muy instrumentado para esta lucha anticorrupción. Y aquí retomando la pregunta que hace la maestra, que si hay algún caso de alguna empresa que haya sido sancionada. Tengo entendido que empezamos con la ley anticorrupción en el 2002 con Vicente Fox, ¿no? 2003, algo así. Y en las noticias escuchamos, ¿no? Muchas notas de anticorrupción por parte de empresas, ¿no? Por ahí me acuerdo de Oceanografía, de Monex, de HCBC, hasta Walmart y Coca-Cola y otras más, ¿no? Pero sí se ha sancionado en estos años que lleva esta ley anticorrupción alguna empresa. Sí ha habido casos. Pero sí lo que quiero decirles es que sí ha habido una reflexión más. ¿Y podemos mencionar alguno? Perdón. ¿Podemos mencionar alguno? Perdón. No son los sensacionales. Un sistema jurídico claramente garantiza otra cosa es generar un aparato porque yo puedo entender la furia social, la impotencia social. De verdad, señores, el insulto que nuestras narices despida cada día, lo vemos estos. Y también lo más triste de todo es que una runfla de truanes deambule libremente por errores de forma que cometen y que vencer a juicios de amparo puedan salir. Eso molesta. No, señores, si estamos detectando que ese es el problema, ¿qué está fallando, señores? Nuestras universidades no están preparadas. Nuestras universidades tienen que ayudar también, incluso al propio Estado, en capacitar a sus funcionarios para que hagan las cosas bien. ¿De acuerdo? Este es otro tema que planteamos. Insisto, es el punto. No podemos llegar
Bueno, pues sin más preámbulo, damos paso al doctor Alfonso Hernández, con su participación sobre los comités de participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción. Buenos días. Bueno, mucho de lo que voy a decir ya lo adelantó Sergio, entonces voy a pasar muy rápido por esa parte y me da gusto que lo haya hecho porque me va a facilitar mi trabajo el día de hoy. Yo les voy a hablar sobre los sistemas locales anticorrupción en el contexto del sistema nacional y retos y oportunidades del sistema futuro. Dáselos, por favor. Déjenme comentarles primeramente una anécdota, o más bien una cita de una historiadora que se llama Mary Bird, que acaba de escribir un libro recientemente sobre el Imperio Romano, se llama SPQR. ¿Le dieron su reconocimiento? Sus reconocimientos. En ese libro, la doctora Bird lo que dice es que los emperadores romanos no crearon al Imperio Romano, sino que fue el propio imperio quien generó. Es una cita que me gusta comentar porque justamente da la idea de cómo un régimen que fue el imperio, como un conjunto de instituciones políticas, económicas, militares, generaron cierto tipo de perfil de sus gobernantes. Y la digo porque da muy bien la expectativa de lo que significan las instituciones en una sociedad. El hecho de que un imperio genere cierto tipo de perfiles. Y lo traigo al caso mexicano porque es justamente de lo que quiero hablar el día de hoy, del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales anticorrupción, porque no dejan de ser otra cosa que un conjunto de instituciones alimentados por la ciudadanía. Entonces es una apuesta institucional y es una apuesta ciudadana para controlar el fenómeno de la corrupción. No sé si podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción, no los voy a aburrir mucho con definiciones, pero si hay una palabra clave que podríamos mencionar es la de coordinación. De lo que trata es de coordinar a las distintas instancias de gobierno para, como decía Sergio, prevenir, sancionar, investigar todos los hechos presuntos de corrupción o de faltas administrativas. Establece principios, bases, de políticas públicas, procedimientos, pero me gustaría que se quedaran con la palabra de coordinación. ¿Y por qué esta coordinación? Porque todos los elementos que lo integran, que son varias instancias, ya sé que no todas ellas, pero ¿el cambio? algunas, trabajaban de cierta forma descoordinados. La Auditoría Superior de la Federación establecía la contabilidad gubernamental, veía cierto tipo de recursos, si se gastaban bien, si no se gastaban bien, y no había una coordinación con la Procuraduría General de la República, que es la que al final sanciona los hechos de corrupción, y no existía tampoco un flujo de información del Instituto Nacional de Transparencia entre estas dos. Entonces, lo que trata el Sistema Nacional es justamente que todas las piezas, todos los engranes institucionales, gubernamentales, empiecen a funcionar hacia un mismo camino. Entonces, de eso trata el Sistema Nacional. Siguiente lámina, por favor. Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción, ya lo mencionaba también Sergio, tiene 4 patas. Está el Comité Coordinador, está el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales anticorrupción. Imagínenlo tal cual como una mesa con 4 patas, y esa lámina que está ahí, tal cual viene también establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que estos son sus 4 componentes. Y parece un sistema, así visto, como muy lineal, muy jerárquico, muy simple. Pero si lo vemos ya en un funcionamiento más sistémico, más integral, si vemos por favor la siguiente lámina, la verdad es que no es tan sencillo. Esas 4 patas se convierten en esas 4 órbitas que ven ustedes ahí
en la lámina. Al centro, si ustedes se fijan, está el comité coordinador con las 7 instancias que lo integran. Ahorita las vamos a ver de manera más detallada, ya se mencionaron anteriormente en la ponencia. Pero es esa primera órbita que está alrededor del comité coordinador, ¿no? Está el CPC, Comité de Participación Ciudadana, el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el INAI y el Consejo de la Judicatura. En la siguiente órbita, ustedes podrán ver o se relaciona más bien con el CPC, que como decía Sergio, está integrado por 5 personas. Luego viene una tercera órbita que es justamente el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Y ven ustedes ahí esos 7 pequeños planetas, vamos a decirlo así, de colores verde y azul, pues son los 7 representantes que lo integran. Y finalmente están los sistemas locales anticorrupción, los 32 en cada una de las entidades federativas. Entonces, ese es el conjunto que integra el Sistema Nacional Anticorrupción. Como se podrán imaginar, hacer embonar o engranar todos estos componentes no es una tarea sencilla. Este Sistema Nacional, con estas 4 patas que se traducen en estas 4 órbitas que ustedes ven ahí, se reproduce a su vez, más o menos de manera, no diría yo exacta, pero muy similar, en cada uno de los 32 sistemas. Entonces, estas órbitas que ven acá, imagínenlas en cada uno de los estados de la República. Entonces, tenemos una gran cantidad de instituciones, de personas, de leyes que tratan de hacer armónico o de hacer funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción. Me voy a referir en la segunda parte de mi presentación de manera más detallada en cada uno de estos sistemas locales, que son los 32 que ustedes ven en la órbita más exterior, pero antes voy a explicar con un poco de mayor detalle todo este sistema, porque como decía, se reproduce al interior de los sistemas locales. Siguiente lámina, por favor. Bueno, el comité coordinador, que es el centro, la primera órbita que ustedes veían ahí, como ya decía también, está integrada por esas 7 instancias, no las voy a repetir. Estas 7 instancias normalmente en los sistemas locales se reproducen y tienen obviamente los nombres propios de cada entidad federativa, y es el centro, el comité coordinador, digamos, de cualquier sistema anticorrupción, al menos como está en la ley nacional y en las leyes locales. Siguiente lámina. Bueno, es importante mencionar que para integrar el Comité de Participación Ciudadana se creó en la ley una comisión de selección, que ya se mencionaba también, integrada por 9 personas. Estas 9 personas, su función principal es realizar la selección de los 5 integrantes del CPC. Y también, para que funcione el comité coordinador, se creó una secretaría ejecutiva. Imagínenla algo así como una secretaría anticorrupción. Ese es el esquema general. Si pasamos a la siguiente lámina, ya hablando de la secretaría ejecutiva y el comité coordinador, tenemos 2 instancias que son muy importantes. Una es el órgano de gobierno, donde están los 7 integrantes del comité coordinador, y el otro es la comisión ejecutiva, donde está el secretario técnico y los integrantes del CPC, a excepción de su presidente. Este es el esquema general que caracteriza al Sistema Nacional Anticorrupción, y como decía, es muy similar en cada uno de los estados. Desde luego hay variaciones. En el caso, por ejemplo, del estado de Baja California, el comité coordinador está integrado por un CPC de 15 personas, mientras que la mayoría de los CPCs lo integran 5. En el caso de Baja California son 15, ¿no? Y además el comité coordinador tiene representantes
de los municipios de cada uno, de los 5 municipios de Baja California. Entonces es un comité coordinador con un mayor número de integrantes. Y así hay algunas variaciones, pero el esquema en general es muy similar. El siguiente lámina, por favor. Bueno, voy a presentar un panorama muy general de cómo están los sistemas locales anticorrupción, especialmente en 3 rubros. Uno es la estructura operativa, otro es el tema de la legislación y por último el tema presupuestal. Si ustedes se fijan en esta lámina podemos ver cómo está al 7 de septiembre, es decir, de manera muy reciente, la estructura operativa de los sistemas locales anticorrupción. En la primera columna están, digamos, las instituciones o los órganos principales que han sido creados a partir de las reformas en materia anticorrupción. Decíamos, está la Comisión de Selección, que es la encargada de elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, está el propio Comité de Participación, está el Comité Coordinador, la Secretaría Ejecutiva, y en todos los estados, al igual que a nivel nacional, la Fiscalía Anticorrupción y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que en cada estado tienen, digamos, también una existencia. Bueno, al día 7 de septiembre la mayoría de las comisiones de selección están integradas. Ustedes ven ahí, el 91% ya lo está, 9 de ellas, faltan 3. Y el retraso mayor, como se puede observar, está en las secretarías ejecutivas. Solamente 20 estados, es decir, el 63%, ha nombrado o ha creado una secretaría técnica. Faltan 12 estados de la República que todavía no tienen integrada su secretaría ejecutiva. Esto es importante porque al día de hoy deberían estar integrados el 100% de los sistemas locales anticorrupción. Es decir, deberíamos estar observando en esta lámina en números, en la segunda columna donde dice constituidas, 100%, 32 en todos los casos. Entonces, si bien hay estados que ya completaron toda la integración, faltan algunos de ellos, y eso pues es preocupante, ¿no? Faltan estados, en el caso con mayor retraso, por ejemplo, la Ciudad de México solamente ha designado a estados. Hay estados como Tlaxcala que apenas han integrado su comisión de selección. Y sin embargo también hay estados, 18 de ellos están ahí mencionados, que ya completaron toda la estructura operativa. Pero bueno, aquí observamos que si bien hay un muy buen avance, todavía hay retrasos en varios estados. Esto es en cuanto a la estructura operativa. Siguiente lámina, por favor. En el tema del marco jurídico, decía Sergio que toda la reforma constitucional en materia de anticorrupción generó 7 reformas legislativas, ¿no? Y mencionó cada una de las leyes. Bueno, ahí están esas 7 y se adicionan en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y la Ley de Extinción de Dominio, claro, traduciendo lo que a nivel federal aplica en cada una de las entidades. Y ahí sí observamos un avance mucho mayor en el caso de la estructura operativa. Ya todas las entidades federativas tienen su reforma constitucional a nivel local, todas tienen también aprobada su ley estatal de anticorrupción, donde vemos quizá mayor atraso es en la ley orgánica de la Fiscalía General, faltan 3 entidades, en la ley de responsabilidades administrativas, donde también faltan 3 entidades completadas. A la fecha hay 23 estados que ya concluyeron la adecuación de todo el marco jurídico. Entonces, en el tema legal hay un muy buen avance. Siguiente lámina, por favor. Bueno, este es el caso del presupuesto que se le ha asignado a las secretarías ejecutivas, es decir, que son aquellas encargadas de hacer que el comité coordinador funcione, darle seguimiento a todo lo que se decide en el órgano de gobierno, en la comisión ejecutiva, etc., ¿no? Entonces ahí podemos ver a la fecha cómo
¿Cómo está integrado este presupuesto? A nivel federal se le asignó un presupuesto de 172 millones a la Secretaría Ejecutiva. La razón principal de ese monto es porque este año se emprendieron los trabajos para echar a andar la plataforma digital nacional, que lleva un buen recurso. Y si vemos el resto de los estados, hay muchísima variación. Hay estados como Baja California, que le asignaron 5 millones de pesos. Hay otros estados, como el caso de Nuevo León, que tiene 67 millones, etcétera, ¿no? En total, simplemente con las entidades que ya tienen asignado presupuesto, son de 463 millones de pesos. Si lo comparamos con los presupuestos que tienen asignados tanto la Federación como las 32 entidades, pues es una cifra muy, muy baja, ¿no? Habrá que ver en el transcurso del accionar del propio sistema nacional y de los sistemas locales cuál es la necesidad de recursos presupuestarios para que esto camine de manera eficiente. Muchas entidades de la República se quejan y con buena razón, todos los CPCs, los ejecutivos, los secretarios técnicos, que los presupuestos no alcanzan. En el caso de Querétaro, por ejemplo, Quintana Roo, son presupuestos bajos para toda la marcha que se requiere en el mediano y largo. Bueno, estos son los tres elementos principales de los sistemas locales anticorrupción. Quisiera ahora hablar un poco de los retos que conlleva tanto el sistema nacional como los sistemas locales. Hay muchas oportunidades que se generan a partir de la creación de este sistema nacional anticorrupción y muchos retos que tendremos que ir abordando poco a poco. Voy a mencionar algunos de ellos. En primer lugar está el tema de la política nacional anticorrupción, que además se tiene que generar una política estatal en cada entidad federal. Bueno, ese es un reto muy importante porque a partir de la construcción de una política pública, lo que sería la política nacional y las políticas estatales, pues tenemos una brújula, tenemos un rumbo trazado y tenemos también una manera de establecer un programa y evaluarlo periódicamente. Además, en una política nacional y en las políticas estatales se pueden establecer cuáles son las apuestas de política pública y la jerarquización incluso que queremos abonar a cada una de estas. En este momento se está llevando a cabo la elaboración de la política nacional anticorrupción. La red por la rendición de cuentas, una red que aglutina a distintos organismos a nivel nacional interesados en temas de transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción, elaboró un primer documento que está en una consulta académico en todo el país, pero además la Secretaría Ejecutiva junto con los CPCs estatales y el CPC nacional están organizando foros de consulta regional para preguntarle a la ciudadanía y a la sociedad civil, a las universidades, cuál es su visión, cuáles son las líneas de acción que debería contener una política. Todo ello ya está en marcha. De hecho, a partir de este mes se iniciaron las consultas académicas del documento de la red y a partir del mes que entra se van a hacer estos foros regionales en todo el país para preguntar tal cual a la ciudadanía qué es lo que tiene. Este es un reto importante tanto para los estados como para todo el país en materia de anticorrupción. Un segundo reto de la mayor relevancia es la construcción de la plataforma digital nacional. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción habla de 6 sistemas. ¿Sí? Uno de ellos, por ejemplo, será el que dará seguimiento a las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos. Hay otro donde se establecerá un seguimiento al tema de las contrataciones públicas. Pero es todo un reto armar una plataforma porque si bien hay sistemas que ya existen, que pueden ser utilizados, la idea es que esta plataforma digital se convierta en un instrumento de inteligencia. Que no nada más esté, digamos, enfocado en el tema federal,
sino que paulatinamente todos los estados de la República tengan plataformas que estén conectadas a la plataforma. Imaginen el reto tecnológico que eso significa. Además, es importante que en la construcción de esta plataforma pues exista la participación civil, la participación civil, ciudadana y de los organismos de la sociedad civil, porque es la única forma en que se le puede dar un enfoque de gobernanza a un instrumento que será de la mayor relevancia en la toma de decisiones. ¿Cuál es, digamos, la perspectiva? La perspectiva es que en el mediano plazo tengamos una plataforma abierta, con datos abiertos, interconectada, interoperable a nivel federal, y que pronto podamos estar integrando a los estados de la República a esa gran plataforma nacional. Entonces, ese es un segundo reto de la mayor relevancia para el combate a la corrupción. Un tercer reto, y me da gusto comentar que hoy es un día clave para ello, es el formato de declaraciones patrimonial y de interés. Seguramente ustedes han escuchado que los servidores públicos en todo el país, a nivel federal, en los estados, en los municipios, llenan un formato de declaración patrimonial. Bueno, el día de hoy el comité coordinador va a tener una reunión para aprobar un nuevo formato de declaración patrimonial y de intereses que propuso precisamente el CPC Nacional y que todo apunta que hoy será aprobado por el comité coordinador. ¿Cuál es la principal innovación de este formato? Que se incluye todo un apartado de intereses que no existía en el formato anterior. Y de este modo se va a poder dar seguimiento a cuáles son los intereses de un funcionario público, es decir, si tiene participación en alguna empresa, cuáles son esas empresas en las que participa, si es miembro de algún club, cuál es este club en el que está, si tiene clientes dentro de esa empresa, bueno, quiénes son esos clientes, cuáles son las representaciones de este funcionario público en distintos organismos de tipo social o privado. Esto es muy importante porque, como ustedes imaginarán, hay muchos funcionarios públicos que tienen intereses en empresas, en organismos sociales, que luego hacen o tienen relación con contratos de gobierno. Entonces es de la mayor relevancia estar observando, vigilando cuáles son los intereses de ese funcionario público que de alguna manera se podrían cruzar con su desempeño como servidor. Entonces, todo ese apartado es completamente nuevo en la declaración. Está, digamos, conformado por varios rubros de información. A partir de hoy, como les decía, estaría aprobado. Y es también muy importante mencionar que el formato va a ser obligatorio para los tres poderes de la Unión y para los tres órdenes de gobierno. Es decir, va a ser un solo formato prácticamente para cualquier funcionario público de este país. Aquel que está en el municipio más pequeño hasta los que están en llaves gubernamentales con muchísimo Pemex y Seguro Social. Entonces, este instrumento va a ser de avanzada. Yo, sin exagerar, podría decirles que fue construido con las mejores prácticas internacionales. De hecho, fue un equipo donde estuvimos participando, además del CPC Nacional, Secretaría de la Función Pública, el Banco Mundial, el INAI, etc. Y son de esos logros o de esos instrumentos que crean instituciones que en el mediano y largo plazo pueden ayudar a combatir la corrupción de manera mucho más. Entonces, es uno de los retos. Cuarto reto. Terminar de construir precisamente los sistemas locales. Y en este caso, no nada más es la construcción, que ya vimos que en materia legislativa van muy avanzados, todavía falta en estructura operativa, sino dotarlos de presupuesto y tener las herramientas de vigilancia para que los integrantes, no nada más de los sistemas locales, sino del sistema nacional, no sean capturados por el poder. Porque de poco serviría tener comités de participación ciudadana, comisiones de selección, muy bien integradas, nombradas a tiempo, y las personas que forman parte de estos organismos pues obedecen a intereses
políticos. Entonces, tenemos que estar vigilando que todo el sistema, los integrantes que están formando parte de estos organismos, pues sean personas autónomas, independientes, con un claro interés ciudadano y no con un interés personal de otro tipo. Entonces, esta construcción de los sistemas locales anticorrupción es otro de los grandes retos del sistema nacional. Existen otros. Un quinto reto que yo mencionaría sería la construcción de un servicio profesional de carrera. En México lo tenemos desde el 2003, pero no ha funcionado. Es importante que exista porque le da certidumbre al funcionario público en materia de seguridad laboral y de avance en función de resultados. Ahorita lo que pasa en muchas entidades del país a nivel federal es que tiene un cambio de administración, como sucederá dentro de muy poco. La seguridad laboral de muchos funcionarios, pues, no saben si van a continuar o no, no saben a qué atenerse en el futuro, etc. Entonces, un servicio profesional de carrera otorgaría, digamos, como esta pauta de orden y de mérito en el ejercicio del servicio público, y eso redundaría también en un servicio público mucho más sólido, mucho más robusto, mucho más eficiente, menos proclive a prácticas de corrupción. Otro reto, los nombramientos pendientes. Ya lo decía Sergio, de poco sirve que el sistema legalmente esté como muy claro si no tenemos designaciones que en este momento son absolutamente claves para todo el sistema. Me refiero en el nivel federal particularmente a la Fiscalía Anticorrupción y a los magistrados anticorrupción. A la fecha, el fiscal anticorrupción no es que haya dejado de ser nombrado unos meses, sino que ya el retraso es de años. Y en ese sentido, no hay forma en que el sistema funcione correctamente sin estas dos piezas clave. Y en el caso de los sistemas locales, igualmente. Si bien la mayoría ya tienen fiscal anticorrupción, hay muchos que no tienen magistrado, hay muchos que no tienen secretarías ejecutivas. Entonces, todos los nombramientos que quedan pendientes es uno de los retos fundamentales. Y quisiera terminar con dos retos que son de particular importancia y que sin ellos la verdad es que todo este esfuerzo institucional no va a... El primero es el de participación ciudadana y de la sociedad civil. Yo soy un convencido de que sin un esfuerzo ciudadano, como decía incluso Sergio, sin una vigilancia y un compromiso desde la trinchera que sea, desde el ámbito no necesariamente gubernamental, sino educativo, desde ser mucho más exigentes con lo que queremos como sociedad, si no existe ese elemento ciudadano de participación y de compromiso, no hay sistema ni el de anticorrupción, ni el de fiscalización, ni el de transparencia. Todo empieza en cada quien, ¿sí? Cada quien exige y participa y forma parte de un observatorio. En el caso del ITESO, de un PAP involucrado en un tema gubernamental o de empresa, y apunta aquello que no está bien, que no se realiza de acuerdo con la norma, que es claramente reprobable desde el punto de vista social, no vamos a avanzar como sociedad. Entonces, el tema de participación ciudadana es fundamental. El de los organismos de la sociedad civil igualmente. De hecho, creo que muchos de los sistemas locales anticorrupción y del propio sistema nacional se sostienen con aliados que están dentro de la sociedad. Si no estuvieran estos aliados, sería muy difícil avanzar hacia el futuro en una construcción institucional que realmente es. Y finalmente, un reto más es la construcción de normas sociales. Ciertamente es muy difícil dilucidar cómo surge una norma social. Y mucho menos también es tratar de entender por qué se vuelve un equilibrio y la gente
se adecua a ella y la obedece. Pero creo que las normas sociales, donde las personas internalizan de manera sólida, está mal dar un soborno, está mal copiar en un examen, está mal pedir un favor, un favoritismo, digamos, no esté sustentado. Si nosotros logramos internalizar eso como sociedad, estoy seguro que en el mediano plazo tendremos muchos menos actos de corrupción. Hay un libro que se llama Hazaña Bribona, si no recuerdo. Es Zúñiga, recomiendo, está en Amazon. Habla justamente de eso, de la cultura de la ilegalidad en México, que tiene que ver con las personas, no con el gobierno. Corrupción, acuérdense que tiene varios puntos de alimentación. El gobierno, las empresas, pero también hay actitudes dentro de la población que hay que echarles un lente porque hay cuestiones ahí importantes que alimentan, en cierto sentido, los actos de corrupción. Y este libro justamente coloca el lente no tanto en las entidades públicas privadas, sino en las actitudes de las personas. La manera de revertirlo, la manera de ser una sociedad mucho más robusta en términos de anticorrupción es justamente a través de la construcción de normas. Bueno, yo dejaría hasta aquí mi participación. Les agradezco profundamente su atención y desde luego estoy a la orden para cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Abrimos un espacio para sus preguntas, los que quieran formular alguna pregunta. Creo que el tema da para muchísimo, ¿no? Bueno, pues si no hay preguntas, yo quisiéramos hacer entrega de un... sí hay una pregunta. La política, como mencionas, o el establecimiento de la política o de un organismo, sería como a través de un otro organismo generar la política para la implementación. Sí, gracias por la pregunta. La Política Nacional Anticorrupción corresponde al Comité Coordinador diseñarla y aprobarla. Pero el CPC Nacional y los CPCs en cada uno de los estados, en el caso de las políticas estatales anticorrupción, pueden hacer propuestas. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es que el CPC Nacional, junto con los CPCs estatales, está realizando una serie de foros, de consulta ciudadana. A la vez, existe ya un documento preparado por la red que también está siendo consultado y todo esto se va a derivar en una serie de insumos que el CPC Nacional le va a otorgar al Comité Coordinador. Es el Comité Coordinador de todo el Sistema Nacional de Corrupción en la INE. Y desde luego estamos en un proceso interesante porque hay un cambio de gobierno el próximo 1 de diciembre y hay que estar atentos a cuál es el punto de vista de los que van a ser las nuevas autoridades, desde luego. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo quisiera aprovechar para hacer una pregunta. En la designación que señalabas del fiscal que se ha detenido años, la designación de la fiscalía, ¿cuál crees que han sido el principal factor que ha detenido? Si han sido los partidos políticos o una serie de intereses ahí que no están muy revelados socialmente sobre quién sería el futuro fiscal. Por razones políticas, claramente. Okay. Por razones políticas no se pusieron de acuerdo en su momento cuando recién se aprobó la reforma y después se retrasó tanto el nombramiento que de plano hubo una nueva propuesta para realizar una reforma al artículo 102 constitucional en donde se garantice la autonomía y la independencia de la nueva fiscalía, que tendría que realizarse de manera previa al nombramiento del fiscal anticorrupción para tener esa fiscalía independiente, nombrar un fiscal general y luego nombrar un fiscal anticorrupción. Pero eso es de manera un poco más reciente, de un año y meses a la fecha.
La discusión está ahorita incluso justo en ese punto, de reformar primero el artículo 102 constitucional para revisar los nombramientos. Pero en su momento, cuando fue el momento de nombrar el fiscal, fue por razones políticas, que no hubo acuerdos. Recordemos aquello del pase automático, que estaba por ahí, el procurador de manera automática, si estaba nombrado como procurador en ese momento, de manera automática pasaba a ser fiscal general, y entonces todo eso detuvo el nombramiento. Bueno, pues en cuanto a la propuesta de Coparmex, no hay una postura del CPC, yo puedo dar mi opinión. A mí me gusta la reforma del 102 constitucional, porque se le daría claridad al tema de la Fiscalía Autónoma e Independiente. En ese orden, la reforma del 102 y luego los demás. Creo que ya no hay más preguntas, ¿no?, en el público. Entonces, antes de concluir el evento, quisiéramos hacer entrega de un reconocimiento al doctor Alfonso Hernández y un pequeño obsequio de parte de la Escuela de Negocios. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.